estructura de la célula. Igual acá también encontramos sus organelos, como son los pilinoides, y su tipo de reproducción también es mediante una reproducción sexual y una reproducción asexual. Generalmente el tipo de reproducción, aquí tenemos en este ejemplo, que es un tipo de reproducción asexual o vegetativa, donde la célula, cualquier célula del filamento, cualquier célula de este filamento, se vuelve reproductora. Entonces la célula, cualquiera de ellas, empieza a dividirse, entra en mitosis y empieza a formar zoosporas. Generalmente estas zoosporas pueden ser 4, como pueden ser 8 zoosporas. Entonces aquí ustedes pueden apreciar que cualquier célula de estas se reproduce, se empieza a dividir en meiosis, y luego forma 4 a 8 zoosporas. Ya cuando las zoosporas están prácticamente formadas, la célula se libera, el grupo de células se libera, o sea, se rompe su pared celular, se libera el grupo de células y ya en el medio líquido rompe esa estructura, esa membrana que las está protegiendo, y ahí ya se liberan las zoosporas. Igual estas zoosporas nadan por un tiempo y una de ellas se fija al sustrato, se fija en el suelo y empieza a desarrollar una nueva planta, empieza a desarrollar un nuevo filamento. Entonces ese es un tipo de reproducción asexual. Lo mismo sucede con la etapa de reproducción sexual. También tenemos en cualquier célula del filamento va a empezar a dividirse, se empiezan a dividir en mitosis, igual en forma de 4 a 8 zoosporas. Sigue el mismo proceso. La única diferencia es que estas zoosporas, que ya están liberadas, tienen cargas diferentes, o sea que unas son positivas y otras son negativas. Llega el momento en que se fusionan sexualmente, se une una positiva con otra negativa, forman una cigota diploide, luego esa cigota va a ascender a la superficie, digamos, va a ascender en la profundidad del agua, o donde se encuentra, y se asienta, y de ahí ya empieza nuevamente a germinar un nuevo filamento. Entonces aquí ya se arraiga y empieza a formar un nuevo filamento, a formar una nueva planta. Y ese sería su tipo de reproducción sexual. Y esas son las características de esta alga verde filamentosa llamada Ulotrix. Luego entramos a ver otro tipo de alga, conocida como Conjugatae, pertenece a la orden Conjugatae, alga verde filamentosa llamada Spirogyra. Esta es una alga que se puede observar a simple vista. Son filamentosas, y la Spirogyra tiene esa estructura, ese es su gran cloroplasto, está formado o está dispuesto en una forma de espiral. Entonces de ahí viene su nombre de Spirogyra, ¿ya? Donde esta alga, su gran cloroplasto, se dispone de una forma espiralada. Igual es un filamento alargado de células cilíndricas, de fácil identificación por las masas verdes y brillantes sobre la superficie de las lagunas, en los ríos tranquilos, y esas masas verdes reciben el nombre de ovas.
Los filamentos no se reunifican. Cada célula, ustedes pueden apreciar, en cada célula tienen un cloroplasto, tienen pirinoide, tienen vacuolas, su propio núcleo, obviamente su pared celular, y esa sería lo que es la estructura de una célula. Y una de las características de esta alga es su sistema de reproducción. Su sistema de reproducción generalmente se da cuando se encuentran dos filamentos. Encontraremos dos filamentos, se encuentran, y aquí podemos apreciar, aquí hay dos filamentos que se han encontrado, y una de estas células tiene carga positiva y otra célula del otro filamento tiene carga negativa. Aquí tenemos dos filamentos. Vamos a suponer que esta es la carga negativa, si quieren, y este filamento tiene carga positiva. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se encuentran las dos células con cargas diferentes, o sea, que se atraen mutuamente, desarrollan un tubo llamado tubo de conjugación. Ese tubo de conjugación ustedes lo pueden apreciar acá. Ese es el tubo de conjugación. Aquí pueden apreciarlo en esta lámina, el tubo de conjugación. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el contenido de una célula va a pasar a la otra a través de ese tubo de conjugación. Entonces, ustedes pueden apreciar acá en la lámina que la célula queda totalmente vacía. Entonces, aquí ya se unen las dos células, van a formar, en este caso, una cigoespora. Van a formar una cigota llamada cigoespora diploide. Y aquí ya viene lo que es el proceso sexual. Luego, cuando ya está formada la cigoespora, esta pared se rompe y libera a la cigoespora, que cae a la superficie, en este caso cae al suelo, y de ahí la espora luego la cigoespora empieza a germinar y va a desarrollar un nuevo filamento, va a desarrollar una nueva planta. Esa es la característica especial de este tipo de plantas. Cualquier también tiene un tipo de reproducción asexual, que cualquier célula o grupo de células pueden seguir creciendo y formar un nuevo filamento. Entonces, a veces sucede que el filamento se rompe, y en el momento en que se rompe, nuevamente va a formar un nuevo filamento, o sigue creciendo el filamento. Y ese sería un tipo de reproducción tipo vegetativo o tipo asexual. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Doctor, cuando desarrolla un tubo de conjugación es cuando uno es negativo y el otro es positivo, ¿estaba diciendo? Exactamente. O sea, se encuentran, dos filamentos, dos plantas se encuentran, ¿no? Y sus células, unas tienen cargas positivas y otras tienen cargas negativas. Entonces, cuando hay ese tipo de cargas, entonces se atraen. Y el momento en que se atraen, empiezan a formar ese tubo de conjugación, que se llama tubo de conjugación, donde todas las células, todo el contenido de una célula pasa a la otra. Entonces, todo el contenido de esta célula pasa a la otra. Y así se obtiene el proceso sexual. Ese sería un tipo de reproducción sexual. ¿Ya? Y eso sería lo más importante de lo que está relacionado con este tipo de algas. Aquí la podemos ver los dos filamentos de la Spirogyra. Aquí tenemos el otro filamento y ahí pueden ver los tubos de conjugación. Pueden apreciar los tubos de conjugación. Ahí dice el tubo de conjugación, donde todo el contenido de las células ya ha pasado acá.
Aquí las células ya quedan vacías. ¿Por qué? Porque todas se han acoplado a la otra célula. Aquí están en una etapa de paso, ¿no? Ahí pueden ver que se está pasando toda la célula, está pasando a la otra. Y ahí me forma una cigoespora. Ahí pueden ver ustedes la cigoespora, que luego, ya cuando madura la cigoespora, esta cigoespora va a quedar libre, se rompe y cae al suelo, fondo del agua, y de ahí va a germinar nuevamente un nuevo filamento, una nueva planta. Y así sucesivamente continúa reproduciéndose. Bien. Aquí tenemos otro tipo de alga conocida como alga verde filamentosa llamada Odogonium. Pertenece a la orden Oedogoniales y la especie es Oedogonium. Y esta igual es una alga verde filamentosa. Igual tiene su tipo de reproducción vegetativa, también tiene un tipo de reproducción sexual. Ay, Busito Calza pregunte. Es un filamento, la estructura filamentosa no ramificada. Se fija a sustancia. Por favor, micrófonos. Hay de 50 pesos también si quiere baratito. Por favor, su micrófono. ¿Lo está vendiendo o está atendiendo la clase? Bien. Entonces, les decía que este tipo de alga igual desarrolla un disco adhesivo. Ustedes pueden apreciarlo acá, en la base. Desarrolla un disco adhesivo que le permite fijarse a las rocas, a sustratos, a otra planta o también a algún pez o algún otro animal que vive en el agua. Entonces, este tipo de disco adhesivo es el que le permite que también esté fijo en alguna roca o en algún sustrato. Pero también se pueden encontrar algunas que están flotando libremente también en el agua. Las células igual tienen una pared celular bien definida, formada por celulosa, amiloides, quitina, presenta un solo núcleo, o sea, son células uninucleadas, tiene su aparato cromático bien desarrollado, sus cromosomas tienen una estructura alargada, contiene un solo cloroplasto en la parte parietal, reticulado, con un pirinoide y no contiene vacuolas contráctiles. Este tipo de algas no tiene una vacuola contráctil. Su tipo de reproducción asexual generalmente también se da por fragmentación del talo. Una parte del talo se rompe y ese talo sigue creciendo. Igual la parte que se rompe, igual sigue creciendo. Entonces también hay un tipo de reproducción llamada por fragmentación, es un tipo de reproducción vegetativa. Igual cualquier célula reproductora empieza a formar zoosporas. Estas zoosporas tienen una coloración verde, forman una estructura esférica o tipo ovoidea y luego me va a formar las zoosporas con varios flagelos. Luego esta célula se rompe y me va a liberar, queda libre en el agua, luego rompe su pared celular, su membrana que la protege y me libera las zoosporas. Ahí podemos ver que las zoosporas se liberan, caen al suelo, su disco adhesivo se desarrolla, se fija en el suelo y empieza a desarrollar una nueva planta, un nuevo filamento. Y ese es el tipo de reproducción asexual o vegetativa. También el tipo de reproducción sexual
vienen a formar gametos. Tienen una estructura para formar gametos mediante una oósfera grande y un espermatozoide pequeño. O sea que aquí forman, como pueden ustedes apreciar, aquí una ósfera que es bastante grande y obviamente que hay otra célula que me va a producir los espermatozoides. Que en este caso esto viene a recibir el nombre de ogonio y la célula masculina va a recibir el nombre de anteridio. Y es un tipo de reproducción oogámica. Entonces, la célula espermática formada por el anteridio va a formar o va a liberar un tipo de espermatozoides y estos espermatozoides vienen y me fecundan, en este caso, a la ósfera del ogonio. Entonces, me la fecundan, se forma una cigota, luego esa cigota se desprende, igual cae al suelo y de ahí empieza a germinar, va a formar un filamento y igual forma un disco adhesivo y vuelve a tomar la misma estructura de la planta madre. Entonces igual tiene el mismo sistema de reproducción que ya hemos hablado, pero aquí es un tipo de reproducción oogámica, mediante un oogonio y un anteridio. Y aquí podemos ver los dos ciclos de reproducción, el tipo de reproducción sexual que les acabo de hablar. Ya, aquí ya ustedes pueden apreciar que en esta célula se ha formado el oogonio, ya, y en esta parte de acá, en otra célula, se forman los anteridios. Acá tenemos la formación de los anteridios y aquí tenemos la formación de los oogonios. Entonces aquí se me producen los espermatozoides, nuestros espermatozoides vienen y fecundan a la ósfera, la fecundan y de ahí se forma una cigota o cigoespora que luego esta se va a liberar las nuevas zoosporas y de esas zoosporas va a salir una nueva planta, un nuevo filamento. Entonces aquí pueden ver el momento en que ya la cigoespora se empieza a liberar de la planta madre. Entonces de esta cigoespora cae al suelo y de ahí va a formar una nueva planta, un nuevo filamento. Bien, entonces pasamos a ver otro tipo de algas conocidas como la división Euglenofitas. Estas son algas, casi todos los miembros de esta división son organismos unicelulares flagelados que tienen una simetría radiada o bilateral, que nadan libremente en el agua, generalmente en aguas dulces y particularmente en aguas estancadas, donde hay abundantes sustancias orgánicas. Entonces pueden ustedes apreciar lo que es una euglena y una criptomona. Disculpe, ¿su simetría, como dijo? Una euglena viridis y una criptomona. Entonces, este tipo de euglena comprende generalmente la estructura o tipo de euglenas verdes, pero también hay incoloras. Esto también sucede que la euglena, como tiene flagelo, tiene la capacidad de nadar libremente en el agua. Cuando este tipo de euglena está en la superficie, donde recibe los rayos solares, entonces empieza a formar clorofila y toma una coloración verde. Cuando ya la euglena ha saturado toda su estructura de color verde, entonces se va a las profundidades, generalmente desciende a las profundidades
y ahí vive hasta que llega el momento en que sus reservas de clorofila se van agotando y llega el momento en que nuevamente vuelve a subir a la superficie para nuevamente recibir los rayos solares y procesar nuevamente clorofila. Esa es una de las particularidades que tiene este tipo de euglenas. Este tipo de euglenas, acá como ustedes pueden apreciar, tiene una boca, una estructura de una boca que puede engullir partículas sólidas. Algunas obtienen el alimento en forma soluble, ya otras ingieren partículas sólidas. Igual lo hacen todos los tipos de euglenas. O sea que ellas tienen la capacidad de engullir partículas sólidas y también partículas líquidas. Este tipo de euglenas multiplican o se proliferan rápidamente, muy fácil su tipo de reproducción. Incluso llegan a formar capas verdes donde ellas viven. Su estructura del periplasto es una membrana, tiene un periplasto que es una membrana limitante, elástica, que permite una rápida deformación de su protoplasto. La superficie exterior no es lisa, sino de una forma irregular. Eso es lo que le permite que ella se pueda contraer y no tener una forma totalmente recta, ¿no? Sino generalmente se encuentra ondulada todo el tiempo, o sea, de forma irregular. Su tipo de reproducción generalmente se da por división de la célula. Generalmente ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí. Sí, ya, por favor, ya. Pensé que no me estaban copiando. Ya, continuamos entonces. Bien. ¿Ustedes tienen señal? ¿Ven la imagen? Sí, se ve. Ya, perfecto, gracias. Entonces, como les decía, su sistema de reproducción es muy sencillo, es muy fácil, donde llega el momento, cuando viene la etapa de reproducción, la euglena se estabiliza, se queda quieta y empieza a dividirse por toda la mitad. Se empieza a dividir por toda la mitad en dos partes iguales. Va formando una nueva pared celular y esa estructura de división recibe el nombre de tecas. Llega el momento en que se separan esas dos partes, esas dos mitades se separan y así se reproduce de una forma asexual. O sea que tiene la facilidad de dividirse por toda la mitad de la euglena. Entonces se divide, va formando una nueva pared celular y llega el momento en que estas dos se separan y ya crea una
una nueva planta, una nueva euglena. Entonces aquí ustedes pueden apreciar cómo se está dividiendo, en este caso, la euglena. Entonces pues pueden ver que se va dividiendo por toda la mitad y llega el momento en que se separa de una de la otra y ya forma una nueva euglena. Y aquí tenemos las partes de la euglena, donde encontramos su núcleo, encontramos su pirinoide. Entonces ahí podemos apreciar las diferentes partes que tiene la euglena, ¿ya? Su flagelo, acá tiene una boca, una fitofaringe, que le permite engullir las partículas sólidas, partículas líquidas o medios líquidos. Ya tenemos su núcleo, ¿ya? Su citoplasma, la membrana o la pared celular, o su pared que la constituye, un gran cloroplasto, todo esto es un gran cloroplasto que le da la gran coloración verde. Y tenemos una vacuola, generalmente tienen sus vacuolas contráctiles, que también le permite controlar el volumen de agua y también le permite poder expulsar dentro del organismo partículas de desecho. Tiene una mancha ocular que le permite, esta mancha que tenemos acá es una mancha ocular que le permite orientar y dirigir el movimiento de la euglena. Entonces, eso es lo que es la estructura de una euglena y su sistema de reproducción. Entonces, como les decía, generalmente cuando si se encuentra este tipo de euglenas en algún lugar oscuro, algún lugar cerrado, no produce cloroplastos, o sea, se mantiene incolora. Pero el momento en que ya recibe la luz, los rayos solares, nuevamente genera cloroplastos y va tomando una coloración verde, o sea que empieza también a generar su propia proteína. Y acá tenemos la euglena. Ahí podemos ver los diferentes tipos de euglenas, pueden ver cómo se contrae su cuerpo, normalmente es muy común de verla, cómo se contrae, no tiene una forma bien definida. ¿Por qué? Porque tiene esa elasticidad, incluso puede formar una esfera, ¿ya? Entonces va cambiando totalmente su forma. Acá podemos ver el pirinoide, ese es la mancha ocular, que le permite orientarse, cloroplastos y todo lo que es la estructura de una planta, de la euglena. Y aquí ya ustedes pueden apreciar cómo se está dividiendo. Entonces ya se va a separar aquí estas dos paredes, se llaman tecas, que luego se separan y van a crear una nueva euglena, totalmente independiente. O sea que su reproducción se parte por la mitad en partes iguales, se divide en partes iguales por toda la mitad de la euglena. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Cómo dijo que se llamaba en el momento que se están separando? Igual es un tipo de reproducción tipo asexual, pero forman paredes celulares llamadas tecas. Es una pared nueva que llega el momento en que estas tecas se separan y le permite ya separarse de la planta madre. Pues ya crea una planta hija. ¿Ya? Entonces esa parte que es la una recibe el nombre de tecas. Bien, eso sería lo relacionado con este tipo de euglenofitas. Entonces, como les decía, son unicelulares,
tienen flagelos. Generalmente la Eulena viridis tiene un solo flagelo. Las criptomonas mayormente tienen 2 flagelos. Bien, aquí entramos ya a otro tipo de algas. Tenemos esta división llamadas crisofitas. Crisofitas, y como ejemplo, y como especie tenemos la Boucheria. La Boucheria. Esta división crisofitas, como usted puede leer ahí, se llaman crisofitas porque tienen gran cantidad de carotenoides. Ese pigmento le da una coloración de un color más o menos verde amarillento, un amarillo y algo parduzco. Su nombre viene del griego crisos, crisos que quiere decir oro. Crisos quiere decir oro. Y fito, planta. Entonces, habla de plantas que tienen una coloración amarilla. Son algas amarillas o también llamadas algas doradas, como quieran. Y se debe a la gran cantidad de caroteno que contiene. O sea, que más o menos este tipo de algas doradas puede reunir más o menos unas 14.000 especies que están agrupadas en 800 géneros. La mayor parte de este tipo de algas viven en aguas dulces, en los márgenes de los charcos, también las hay terrestres, en los jardines, sobre los troncos, sobre los... Bien, vamos a continuar, en el minuto. Sí. Entra chico a eso. Oye, Mira ese piso, oye, mira. Tengo en el mes. A ver, parece cuarto de alojamiento eso. anda ya. Es la parte chupumba. No veo nada, pues está tapando todo. ¿Ya has visto? ¿Cómo te sale, no? ¿Cómo te sale lo indiaco? Rico, tu micrófono. A ver, una más. Una Bien, más. creo que ya han entrado casi todos. Bien, continuamos. No, pero ¿ya has visto? Apaguen su micrófono. Por favor, sus micrófonos. Ya has visto, güey. Ay, no me olvido de dónde te Bien, entonces es lo que es la división crisofita, conocidas como algas doradas, y como una representación de este tipo de algas doradas, tenemos la llamada Boucheria, llamada la Boucheria. Apenas a vender en la ramada, parece. Donde Por favor, su micrófono. No, resignar ahí, vos. Melanie Torrico, por favor. Mira tu cara por ahí. Melanie Torrico, si no baja su volumen, lo voy a eliminar de la clase.
Ya, gracias. Bien, entonces les hablaba de lo que es este tipo de alga llamada Baucheria, esta que tenemos acá, que es una alga dorada que recibe el nombre de Baucheria. Tiene una forma de cinta, como si fuese un tubo, una cinta tubular. A veces se encuentra ramificada, o también o puede formar un simple filamento. Tiene varios núcleos, o sea que es polinucleada. ¿Ya? Igual tiene su pared celular, Oye, no me a toda la planta. Tiene su vacuola, una vacuola contráctil. Hay una frase que encontramos el núcleo, muchos plastidios, también estos plastidios en forma de disco, está provista de pirinoides y con numerosas gotitas de aceite. Entonces eso es lo que tiene la estructura de la mano. A ver, lo que está, ¿tiene alguna pregunta? Compañeros que tengan su audio encendido, por favor. ¿Dónde está el No se basurero? le escucha bien por lo que están con su micrófono encendido. Por favor, entonces voy a Doctor, bloquear, hay voy a dos empezar a estudiantes que bloquear tienen los que tienen micrófono micrófonos encendido. prendidos. ¿Por qué no se sale? Si no les interesa la clase, por favor, sálganse. Pero no interrumpan. ¿Ya? Nadie les está Sáquenlo de la obligando clase, a que doctor. escuchen la clase. Es libre. Sáquelo, profe. Bien, voy a tener que empezar a eliminar entonces. Bien, continuamos. Entonces, como les decía, aquí tenemos lo que son el tipo de algas conocidas como algas doradas por su gran contenido de carotenos. Y su estructura celular prácticamente contiene todo lo mismo que hemos hablado de las otras algas. Ahora, su sistema de reproducción es de tipo ogonio o de tipo ogámica. Es un sistema de reproducción sexual es de tipo ogámica. Si ustedes se fijan acá en la diapositiva, van a ver acá, estos son los oogonios. Esto viene a ser la gameta femenina y este es el anteridio, que es la gameta masculina. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar, acá se va a formar una ósfera y aquí se van a formar células espermáticas. Entonces llega el momento del sistema de reproducción, entonces va a haber un contacto entre la gameta masculina y la gameta femenina, o sea, entre el anteridio y el ogonio. Aquí ya pueden ustedes apreciar, aquí pueden ver cómo el anteridio empieza a doblarse en busca del ogonio, o sea, en busca de la ósfera. Entonces, hace contacto y viene y descarga las células espermáticas. Descarga el espermatozoide y aquí lo va a fecundar. Acá pueden apreciar, aquí ya está fecundado, ya está formado ya una nueva cigota, una nueva cigoespora. Igual acá pueden apreciar la misma estructura. Aquí tenemos el ogonio, otro ogonio y aquí tenemos un anteridio donde él ha venido a depositar su célula espermática. Y de ahí llega el momento en que ya la cigoespora se desprende de la planta madre, cae y después empieza a germinar nuevamente y va a formar una nueva planta, un nuevo filamento. Entonces ese es su sistema de reproducción tipo sexual, una reproducción de tipo sexual. También hay el sistema de reproducción asexual, donde la misma planta
puede formar una gran zoospora. Una zoospora forma una cigospora, perdón, una zoospora, y esa zoospora igual germina. Entonces, este es lo que estamos acá, solamente tipo de reproducción sexual. Pero también la planta tiene la capacidad de producir una de sus células, producir zoospora. Igual la zoospora cae al suelo, cae a la superficie, y ahí va a germinar un nuevo filamento. O sea que también se reproduce sexualmente, como vemos acá, y también de una forma asexual por formación de una zoospora. Entonces, como les decía, este es un tipo de reproducción oogámica, un tipo de reproducción sexual oogámica mediante un oogonio y un anteridio. El oogonio me produce la oósfera o la gameta femenina, y el anteridio me produce espermatozoides, o también me produce los espermatozoides o células espermáticas, que es lo mismo, ¿ya? Entonces ahí ya se produce el proceso sexual diploide, y de ahí ya se va a formar una cigota, que después se constituye una cigospora, y esa cigospora germina, va a caer al suelo, pues germina y desarrolla un nuevo filamento. Bien, aquí tenemos otra división, otro tipo de algas llamadas pirrofitas. También les daré el nombre de algas pardas. Este tipo de algas mayormente viven en aguas dulces, también en aguas saladas, y constituyen también parte del plancton, o sea, parte de las plantas unicelulares que viven en el agua. Es parte del plancton. Y como tenemos acá esta división pirrofita, tenemos como ejemplo el peridinio. Este es el tipo de alga llamada peridinio o peridineales. Esta se caracteriza porque desarrolla una gran pared celular. Como ustedes pueden ver, tiene una pared celular bien diferenciada. Estas pueden ser homogéneas, lisas, como podemos ver acá, o también puede estar dividida por placas. Acá podemos ver que está formada por varias placas de una forma irregular. O sea, son varias placas que se encuentran unidas y le dan la forma a la alga como si fuera el casco de un soldado, más o menos como un casco protector, ¿ya? Entonces va formando pequeños polígonos irregulares, o sea, con placas superpuestas que le dan la forma como si fuera un casco de la estructura o la forma de este tipo de algas. Igual en esta fisura se desarrolla un gran flagelo liso, un solo flagelo liso, y que le permite también desplazarse libremente en el agua. Y esa es la característica principal de este tipo de algas, conocida como peridio. Aquí vienen, como pueden ver, este tipo de peridio, como les decía, como placas superpuestas, como si fuera un casco, y de ahí se desprenden los flagelos, un solo flagelo. Esto es otro tipo de alga, pues de la misma familia, llamada Quinquecorme. Y aquí pueden ver ustedes pequeños flagelos que también le permiten desplazarse. Igual tiene la misma estructura, como si fuera un casco. Y entramos aquí a una división llamada feofitas. Como ejemplo tenemos el Ficus vesiculosus. Estos son tipos de algas pardas.
Como les decía, este tipo de algas, también conocidas como algas gigantes, que viven en aguas saladas, o sea, marinas, se crían sobre las rocas y también se pueden encontrar en profundidades de 2 hasta 30 metros de profundidad. Aquí tenemos este tipo de planta llamada ficus vesiculoso. Se caracteriza porque en sus ramas, es una planta ramificada, forma una serie de vesículas. Una de estas vesículas, la mayoría de estas vesículas contienen aire y eso le permite que la planta pueda flotar libremente en el agua. También en estas vesículas encontramos sus órganos de reproducción. Aquí igual encontramos sus órganos reproductivos. Entonces encontramos vesículas llenas de aire y también encontramos vesículas reproductoras. Igual tienen sus sistemas de reproducción este tipo de algas, de tipo sexual y de tipo asexual. Aquí también encontramos otros representantes de este tipo de algas, como el caso de las kelps, que les decía, que son algas gigantes que pueden sobrepasar los 30, 40 hasta 50 metros de altura. Ese tipo de algas pardas, conocidas como las kelp, que son algas gigantes. Tienen la capacidad de extraer de las aguas saladas el yodo, tienen gran cantidad de yodo que acumulan en sus tejidos. También es rica en abonos, se puede utilizar como abonos nitrogenados y también porque contienen gran cantidad de potasio. Entonces, como les decía, en sus extremos, pues desarrolla sus órganos reproductores, sus órganos sexuales. Ahí tenemos la planta, conocida como ficus vesiculosus. Ahí pueden ver ustedes las vesículas que permite que también el alga flote. Y también ahí vamos a encontrar sus órganos de reproducción. Igual, este tipo ogámica, vamos a encontrar oogonios, igual vamos a encontrar anteridios. Igual que lo que hemos visto en la anterior. Va a producir oogonios y va a producir anteridios. El oogonio produce la oosfera y el anteridio produce las células espermáticas. Entonces, este tipo de ficus vesiculoso, su sistema igual de reproducción, igual de tipo sexual, por un oogonio y un anteridio, me forma una cigota y obviamente que después de esa cigota va a formar una nueva planta, una nueva alga. Luego tenemos, ya para terminar, tenemos otro tipo de algas llamadas algas rojas, conocidas como la división rhodophyta. Bueno, son algas de color rojo. Entonces, si ustedes han escuchado del mar rojo, se debe a la gran cantidad de estas algas rojas que le dan una tonalidad roja al agua, en este caso. Pero se debe por la presencia de estas algas rojas. Tienen un color rojo púrpura, viven en aguas dulces, también no siempre tienen esa coloración roja, hay algunas que por temporadas tienen una coloración verdosa, o también pueden tomar una coloración parduzca, más o menos como pueden ver acá, pero mayormente tienen una coloración roja. Se fijan también en las rocas, sobre otras plantas y también sobre animales. No tienen flagelos, no presentan flagelos, su pared celular es bien definida, formada por celulosa, por pectina.
generalmente produce un extracto geloso. Si nosotros agarramos este tipo de planta y lo metemos o lo sometemos en agua caliente, va a formar un agar, un gel agar, que es comercial y también de uso en la industria farmacéutica. De ahí se obtiene el agar, también el agar-agar, que también se utiliza en laboratorios de microbiología. También se reproduce por fragmentación, donde una parte del talo se rompe y ese talo que se llega a romper sigue creciendo y va a seguir formando una nueva planta. Y su sistema de reproducción sexual también de tipo oogámica, igual forma un oogonio y un anterio. Entonces, tiene bastante utilidad en la industria de confiterías, en reposterías, por su gel. Y tenemos otro tipo de algas llamadas algas azules, en el caso de las conocidas como las cianobacterias azules, que antiguamente le llamaban algas verde azuladas. Son un filo de dominio bacteria que comprende las bacterias capaces de realizar fotosíntesis oxigénica. Son los únicos procariontes que llevan a cabo este tipo de fotosíntesis, por ello también se les llamó oxifotobacterias. En el caso de las algas azules, tenemos aquí las cianobacterias, fueron designadas durante mucho tiempo como algas cianófitas, literalmente plantas azules, o cianofícias, literalmente llamadas igual algas azules, a menudo como algas verde azuladas o un azul verdoso, cuando son únicas, algas procarióticas, y el término cianobacteria se había llamado siempre bacterias a los procariontes conocidos. Empezó a ganar preferencia. Los análisis morfológicos y genéticos recientes han venido a situar a las cianobacterias entre las bacterias grano negativas, y lo son también en algunos sentidos sus descendientes por endobiosis que dieron lugar a los plastos. Y ahí podemos ver las algas azules, que también se le consideran como bacterias azules. Ahí podemos ver este tipo de algas que toman esa coloración azul. Bien, eso sería todo. Aquí solamente de algunas algas que vamos a ver, o ya han visto ustedes el microscopio, en sus muestras. Aquí tenemos el tipo este se llama Diatomea navícola, este se llama Xenodemus, es común en aguas dulces, en aguas estancadas. Esta que también es muy común es el Clostridium. Esta que también se llama Pinularia, también es muy común encontrarla. Bien, eso sería todo lo que está relacionado con las algas y un pequeño resumen de la importancia de las algas. Las algas también se las considera como el alimento del futuro para la humanidad. Ya también son la base de la alimentación del zooplancton. Se utiliza como alimento para el ganado, como forraje, como fertilizante en la agricultura, y también se está estudiando y se está aplicando para la alimentación humana. De las algas se obtiene ácido algínico y sus derivados o compuestos de pectina. Sus compuestos no son tóxicos, tienen una gran viscosidad y forman geles. Por ejemplo, una cucharada de ácido algénico
disuelto en 1 litro de agua le va a dar la misma viscosidad de la miel de las abejas. Una sola cucharita de este gel se obtiene un preparado idéntico, digamos, a la misma estructura de la miel de las abejas. También las algas son utilizadas en la industria farmacéutica, en la preparación de cremas, en la industria láctica, en la fabricación de quesos, cosmética, pinturas, en textiles, también en la industria de barnices, en la fabricación, en la refinación del azúcar, en la industria cervecera, como un estabilizador industrial, es rica en carbohidratos, en proteínas, en vitaminas, especialmente en minerales que pueden llegar a tener hasta un 30%. Tienen efectos antibacterianos, reducen los niveles de colesterol en la sangre, previenen el desarrollo de la pretensión, o sea, la hipertensión, la arteriosclerosis y mejora el metabolismo de las grasas. Diversas variedades de algas contienen anticoagulantes sanguíneos y eso sería un pequeño resumen de las diferentes propiedades que tienen las algas. Bien, con esto hemos terminado ya este otro tema que estaría relacionado con un grupo de plantas talófitas que son las algas. Bien, ¿alguna pregunta? Todo esto también va a estar en el texto. En el texto se encuentra también el tema de algas. Disculpe, El doctora. día miércoles vamos a llevarle el saldo de las guías de laboratorio que faltan por los que no hayan recogido. El día miércoles ya se va a entregar el saldo. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe, usted dijo que mañana llevemos el del charco, ¿no es agua? Perdón, si me habla un poquito más fuerte. Usted dijo que llevemos el agua contenida para el día de mañana, ¿verdad? No, yo no he dicho nada. Su ayudante es el que les ha pedido, ¿no? Si su ayudante les dijo, si el ayudante les ha pedido, nada, tiene que llevar agua estancada, ¿no? Porque ya un laboratorio, ya un grupo pasó ese tipo de laboratorio de algas, ya lo ha hecho. Creo que el de laboratorio de las 10 de la mañana, me parece, no me acuerdo. O de la tarde, de la primera hora de la tarde, las 3 creo. Sí, ya hicimos ya ese laboratorio. Creo que ya lo hicieron. Entonces seguramente ya le van a pedir, uno le van a pedir para hacer célula y otro le van a pedir seguramente para agua, para ver los que no han visto algas, les van a pedir muestras de agua. Doctor, el texto, ¿cómo se llama, no? El texto ya cuando terminemos de entregar las guías, y entonces ya pasamos a hablar del texto, ¿ya? Ah, ya. Ya. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, Licen. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego.